Órdenes de protección para mujeres y niñas en situación de violencia. 7 recomendaciones para su emisión eficaz desde el Poder Judicial. Las órdenes de protección son mecanismos diseñados específicamente para prevenir y atender la violencia que afecta de manera diferenciada y sistemática a las mujeres y niñas. Para que las órdenes de protección respondan de manera ágil y focalizada a la violencia de género, es importante que incorporemos los siguientes criterios y estándares en nuestra labor judicial. Debemos dictar las órdenes de protección de manera oficiosa ante cualquier indicio de violencia que detectemos o a petición de parte, bastándonos el dicho de la mujer. Nada debe atrasar o condicionar la emisión de las órdenes de protección. Tenemos que emitirlas inmediatamente y evitar todo trámite o requisito que retarde la actuación judicial. Por ejemplo, no hay que exigir la participación de la mujer en audiencias programadas o la presentación de pruebas que tardan en desahogarse. Tampoco debemos imponer como condición para otorgar las órdenes el que la mujer presente una denuncia o demanda, ya que podemos dictarlas de manera autónoma sin que la mujer deba iniciar un proceso judicial. Para no revictimizar a las mujeres y niñas que solicitan protección, es indispensable presumir su buena fe y creer en su dicho. Esto implica alejarnos del prejuicio de que las mujeres mienten o exageran sobre la violencia, piden las órdenes solo para perjudicar a sus parejas o se imaginan en peligro, pero la situación no es tan grave ni urgente porque su vida no está en riesgo. Tampoco debemos pensar que las órdenes de protección discriminan a los hombres o que no vale la pena dictarlas porque las autoridades no las implementarán o la mujer no denunciará al agresor. Para determinar el tipo, la intensidad y la vigencia de las órdenes de protección, debemos valorar el riesgo tomando en consideración las características de la violencia, la situación de vulnerabilidad de la mujer y el peligro que el agresor representa para ella. En particular, tenemos que identificar el tipo de violencia, el ámbito en el que ocurre, la frecuencia con la que se presenta, las agresiones previas, los factores que pueden provocarla y los daños que ha causado en los derechos de la mujer o niña. Además, debemos analizar el contexto en el que se desenvuelve, observando si sus características de identidad, como orientación sexual, origen étnico o condición de discapacidad, inciden en la situación de riesgo o motivan desventajas procesales que debemos nivelar. También tenemos que examinar las características del generador de violencia. Por ejemplo, si consume alcohol o drogas, cuenta con antecedentes penales, tiene acceso a armas de fuego, ha amenazado o espiado a la mujer, etc. Debemos escuchar a las mujeres para identificar sus necesidades y brindarles una protección efectiva contra todos los riesgos que enfrentan, no solo para evitar agresiones físicas. De hecho, en una misma actuación podemos prevenir de manera integral los distintos tipos de violencia que viven, a través de la combinación de órdenes de emergencia, preventivas o civiles. También debemos procurar que las mujeres ratifiquen, en tanto las circunstancias así lo permitan, las órdenes que dictamos de oficio a petición de familiares, vecinos u otras personas. Esto les permitirá tomar precauciones en caso de que la intervención de las autoridades detone conductas violentas y las coloque en una posición vulnerable. Para que las mujeres puedan solicitar y ratificar las órdenes, tendremos que comunicarles con un lenguaje claro y sencillo en qué consisten, cuáles son sus alcances y limitaciones, qué vigencia tienen y quién les dará seguimiento. En primer lugar, debemos considerar que las mujeres y niñas no tienen que probar su pertenencia a un pueblo indígena, pues basta con la autoadscripción.
Tampoco hay que actuar con base en estereotipos paternalistas o racistas. Por ejemplo, asumiendo que la violencia contra una joven indígena se debe a que pertenece a una cultura atrasada o salvaje. Por el contrario, tenemos que analizar las condiciones de exclusión social que enfrentan y valorar si se requieren adecuaciones procesales para que puedan disfrutar de la protección judicial. En especial, tenemos que garantizarles el derecho a un traductor o intérprete para que conozcan el contenido y alcance de las órdenes y contemplar la posibilidad de coordinarnos con sus autoridades comunitarias para implementarlas. Las órdenes deben seguir vigentes hasta que la mujer o niña deje de estar en riesgo, por lo que debemos valorar si los plazos que establecimos son adecuados para proteger su vida e integridad. Es recomendable que las prorroguemos o dictemos nuevamente si la situación de riesgo persiste y la mujer así lo solicita. Para dar seguimiento a las órdenes de protección, es indispensable establecer los lineamientos mínimos que cada autoridad tendrá que cumplir para implementarlas adecuadamente. Podemos solicitar a las autoridades reportes o informes periódicos para evaluar cómo han ejecutado las órdenes y determinar si el riesgo ha desaparecido o tenemos que prorrogar o dictar nuevas medidas. A su vez, podemos procurar el cumplimiento de las órdenes utilizando medidas de apremio y, una vez agotadas, dando vista al Ministerio Público para que inicie una investigación contra el agresor por incumplimiento a un mandato judicial o contra el servidor público por abuso de autoridad. Por la co-creación de una justicia feminista y con enfoque preventivo, participativo e incluyente. Agradecemos a las organizaciones civiles y a los poderes judiciales de Puebla, Oaxaca, Yucatán, Jalisco y Coahuila por la construcción colectiva de criterios de actuación basados en las experiencias de las mujeres.